Segundo tramo, amigos, de nuestro encuentro en la tarde de hoy. Le damos la bienvenida a Guillermina Lucich y a Marina Varela. Son psicopedagogas y terapeutas ABA. Trabajan junto con la Fundación ASEMCO de Argentina en el abordaje de personas que tienen, ¿cómo lo definen ustedes? Trastorno del espectro autista. Bien. TEA. TEA. Lo definen, ustedes lo tratan en cualquiera de sus manifestaciones, porque justamente cuando hablamos de espectro hablamos de matices o diferencias o, en todo caso, énfasis en algunas etapas, ¿verdad? Claro, cuando hablamos de espectro en realidad no hablamos de una categoría, hablamos de un continuo. Entonces los chicos se ubican a lo largo de ese continuo. Ahí tenemos chiquitos que no tienen lenguaje, que no tienen contacto visual. Y por otra parte hay chiquitos que tienen lenguaje, tienen contacto visual, simplemente tienen algunas obsesiones o algunas rutinas muy rígidas. Pero sí, ese continuo, ese espectro abarca todos los distintos matices. Pero cada niño está ubicado en un rango de ese espectro o puede moverse. No, puede moverse y con el tratamiento se van moviendo. O sea, capaz que no tiene contacto visual al principio, pero con el tratamiento lo consigue. Por eso se llama espectro, porque no entra dentro de una categoría, claro, sino que es un amplio espectro. No necesariamente tiene un límite que le impida, por ejemplo, al que no tiene contacto visual, no desarrollarlo nunca. Ahí eso va. Puede lograrse. Sí. Totalmente, puede lograrse y sobre todo con un tratamiento temprano. Ese es el fin de nuestra campaña Tratamiento, supongo que también diagnóstico, o esto ya cuando el niño recién nace, sé que se le hacen algún tipo de exámenes muy sencillos al principio para ver si responden a los es fundamental que el diagnóstico sea temprano porque el tiempo en esos chiquitos vale oro, o sea, es fundamental. Puede que al principio el chiquito tenga contacto visual y que lo vaya perdiendo a medida que pasan los meses o que llega el año. Ahí puede que vayan perdiendo habilidades que las tenían antes. O sea, ¿lo van perdiendo luego de transcurrido el primer año de vida? Sí, lo pueden perder aunque haya pasado un año de vida. O sea que es difícil detectarlo en esos casos, porque todo parece que va bien hasta que deja de, por ejemplo, tener contacto visual. Sí, muchas madres nos dicen, pero mi chiquito caminó al año que debía caminar, le saqué los pañales a los 2. ¿Qué pasó? Que de repente dejó de hablar, dejó de decir mamá, que antes lo tenía. Y sí, lo van perdiendo a medida que pasa el tiempo. ¿Y ustedes qué le dicen ante esa situación? Que jamás pierdan las esperanzas, y menos ahora sabiéndose tanto y habiendo tantos tratamientos, digo, es mucho lo que se puede avanzar. Estos chicos realmente con un diagnóstico, un tratamiento temprano, logran cosas increíbles. O sea, tenemos chiquitos, no solo nuestra experiencia, sino también la de Fundación ASEMCO en Argentina, que entran a los colegios y tienen un desarrollo totalmente normal, que llegan a valores de desarrollo típicos como cualquier otro chiquito. Sí. Ahora, en el caso de esos niños o niñas que le aparece al año o a los 2 años, sí, ¿se pudo haber detectado? Es decir, primero, está presente desde que nació. Sí. ¿Se pudo haber detectado o es asintomático en esos casos, no? No, te das cuenta cuando empezás a ver los síntomas. Sí. No hay manera de rastrearlo, digamos, previamente. No. Sí, es fundamental hacer los controles siempre con el pediatra, pero no. Se ven cuando aparecen. En otros casos síntomas. sí, ya cuando nacen se nota que hay algún tipo de... Sí, de recién nacidos no tanto. Claro, pero los sino primeros cuando meses. Ya a los 18 meses ya se puede diagnosticar. ¿Qué tipo de síntomas? De síntomas presenta? Bueno, son chiquitos que presentan poco o a veces nada de contacto visual, chiquitos que no señalan, que no responden al nombre, tienen muchas obsesiones, juegan de forma no funcional, muchas veces alinean los juguetes o los guardan y los sacan, tienden a mirarlos mucho. No les interesa lo social, como que se ven como aislados, como en su mundo. Como que, ¿qué pasa que no juega con el amiguito? Esos son los principales síntomas que se ven. Son conductas que tienen algunas personas adultas, muy adultas, cuando decaen en su lucidez. ¿Hay un punto de contacto en esto? No. No. Este trastorno es aparte... Es para personas jóvenes. No, digo, una persona lo va a mantener durante toda su vida porque no es una enfermedad. Las enfermedades se curan. El trastorno no, pero sí se le enseña al niño tantas habilidades y tantas herramientas que realmente pasa totalmente desapercibido. Es impresionante. Pero esas personas adultas se tendrían que haber visto esos síntomas antes, como para tener el trastorno. Estoy repasando el Twitter, que creo que era lo que citaba Gerardo recién, de un participante de MasterChef,
que yo lo leí, nosotros pero a esta conocimos, altura, claro. y por cierto que valoramos acá cuando salió de la experiencia, que se llama Diego Tosar. Y dice, Joaco cuando se pone a cantar, nadie lo para. Hace poco en un asado con amigos cantaba Chuchuá sin parar y a todo volumen. La casa daba a un patio al que daban otros apartamentos y no tardó en que las ventanas se empezaran a cerrar y algunas a golpes. ¿Cómo solucionarían ustedes esa dificultad? Son conductas que ellos no pueden aguantarse, son como autoestimulaciones que les hace bien a ellos. Entonces es como que no puede parar de cantar porque es como satisfactorio para él. Y no tiene una inhibiciones como tenemos las personas que no tenemos autismo, que decir, pues, voy a dejar de cantar por tal o cual razón. Claro. Porque bueno, no está bien. Sí. Claro, tratar de sacar esa autoestimulación es ir a la médula espinal del autismo. Claro. Entonces, realmente hay que trabajar otras cosas antes de eso. Quizá que sepa responder órdenes, que él pueda entender, ahora no hay que hacer eso, sentate, quédate tranquilo, antes que te mire, que sepa imitar, que sepa ver, que sepa copiar lo que están haciendo los demás. Entonces no podemos ir a sacar esa autoestimulación si todavía hay otras cosas que capaz que más básicas que no están del todo adquiridas. Agrega otros mensajes, la verdad que es muy rico en esto. Su Twitter habla de una experiencia personal y parece como muy fermental. Acá lo conocimos como un padre muy dedicado. Es difícil avanzar con el autovalidamiento en niños con TEA. Cuando le pido a Joaco que se ponga la ropa, hace su mejor intento, pero no siempre le sale bien. A veces se pone los calzoncillos con las dos piernitas en una. Nuestras invitadas sonríen como diciendo, conocemos del caso. Pero amplío más. En una de las cosas que a Joaco le encanta, y es como una especie de negociación tácita que tengo con él, me acompaña a hacer un mandado y paseamos por las escaleras mecánicas y me podrán ver subiendo y bajando sin cesar. Esa es un poco esa conducta que se reitera, que desde el afuera parece ser justamente excesiva, pero que desde el adentro el niño con TEA la encuentra como tranquilizadora. Sí. Hay que respetarla. Sí. Son autoestimulaciones, no lo de vestirse con las patitas. No, lo de la escalera mecánica, ¿verdad? Como decía Guille, antes de ir a las autoestimulaciones hay que enseñar algunas conductas que son más básicas. Entonces no podemos ir a tratar de sacar esas autoestimulaciones. En ese momento. En ese momento, cuando primero hay que recorrer por otras conductas. Claro, porque está el temor también del adulto, del familiar, de que se haga daño, es decir, que entre... Claro, porque para nosotros es una conducta inadecuada, inapropiada, o que muchas veces puede llevarnos a la locura o a pensar que algo que le puede hacer más daño, ¿no? Existe ese temor. Sí, cuando hay una conducta que puede hacer daño, sí hay que intervenir lo antes posible. Sí, obviamente. Claro, pero eso es cuando de esa conducta puede derivar un daño físico hacia la persona. Claro, si es una conducta que no molesta a los demás y que él la necesita para estar tranquilo, hay que permitirla, al menos por un tiempo, hasta que él pueda adquirir otras habilidades que lo ayuden a no necesitar de eso. Claro. Leo los dos últimos para no monopolizar. Los niños con autismo tienen un filtro social distinto al nuestro o no lo tienen. Joaco, por ejemplo, si estamos en una parrillada y nuestro pedido no vino, se para y va a servirse de la mesa de al lado. El robo de papas fritas en mesas vecinas es algo común. Y agrega, Joaquín aprendió a ir al baño solo usando una canción de Villa Azul musical. Conocen el disco, ¿verdad? No. Bueno, es una creación de Fabián Marquicio, que es un músico nuestro que tiene un hijo con TEA, y con otros músicos uruguayos como Rada, Estela Mañone, Pitufo Lombardo, alguno me voy a quedar en el camino, ha generado canciones que generan distintas rutinas, desde lavarse los dientes hasta sentarse a la mesa, hasta ponerse la ropa. Y Diego Tosar dice, Joaquín aprendió a ir al baño solo
usando una canción de Villa Azul musical. Hoy lo tenés que seguir de cerca, porque al salir del baño sale desnudo, sin importar si estamos en casa, en el shopping o en la escuela. Aquí estamos escuchando una de las canciones de Villa Azul. Pichi, pichi. A ver. Al baño voy, al baño voy, al baño voy. Acá creo que está Alejandro Balvis, ¿no? Capaz que nos pueden pasar la grilla de Villa Azul. Es todo un descubrimiento, pero bueno, ¿qué pasa en el shopping si pasa esto? Bueno, justamente los chiquitos con trastorno del espectro tienen alteraciones en la comunicación y la interacción social, y esto es parte de ello. O sea, ellos tienen dificultades en darse cuenta, en esa cosa empática, en ese ser social que tenemos todos, de darse cuenta lo que el otro piensa, lo que el otro le pasa, lo que el otro pensará si yo hago esto. Carecen de eso, de esa empatía. Se les enseña, sí se les enseña a tenerlo, a darse cuenta de que hay ciertas cosas que en algunos lugares se pueden hacer y en otros no. Y llega un momento que lo generalizan y lo aprenden por sí solos. Ahí va. Y ahí, por ejemplo, primero se le enseñaría la conducta de órdenes. Como que, bueno, ponete el pantalón. Y él que se ponga el pantalón. Porque si no va a llegar al shopping y se va a sacar el pantalón. Como que ir enseñándole en casa ciertas conductas que después se puedan generalizar y claro, salir tú hacías afuera. referencias, o las dos creo, a conductas más básicas. Claro. Esto, obviamente, desde que se tiene el diagnóstico, supongo que a eso se dedican también. ¿Y cuáles son las conductas más básicas que hay que enseñarle a las personas con este trastorno? Primero, que logren el contacto visual. O sea, eso es fundamental, porque el siguiente paso vendría a ser imitar. Porque todos los chiquitos típicos aprenden imitando y ellos no. Entonces, si nosotros les enseñamos a imitar, van a aprender mucho más fácil. Hacer un juego para que imiten, por ejemplo, después de tener contacto visual. Claro, se le enseña, por ejemplo, a hacer así. Claro. Y el chiquito tiene que hacer así. Así con reforzadores y dándole a cambio, ¿no? Pero... ¿Qué son reforzadores? El reforzador es todo lo que al niño le genera placer, todo lo que le gusta, pero no solo lo que al niño le gusta, sino lo que nos permite que esa conducta se vuelva a repetir. O sea, un reforzador tiene que ser tan potente como para hacer que esa conducta vuelva a suceder. Por ejemplo, si yo le pido a un niño que imite que yo hago así, antes tengo que haber contratado un reforzador. ¿Para qué? Para que el niño sepa que si yo hago así, como me está pidiendo la terapeuta, voy a seguir con el juego, voy a seguir con las burbujas o con la canción, o voy a seguir con las cosquillitas, o voy a seguir saltando en el sillón. Justamente el ABA se basa en la motivación. El niño está todo el tiempo motivado. Y cada conducta se desglosa a la mínima unidad. Por ejemplo, si nosotros queremos que él imite, que aprenda a imitar de forma generalizada, en distintos lugares, después en el cole, antes hay que enseñarle a imitar paso a paso. Y para eso, justamente se desglosa, para que él no se equivoque. Estos chiquitos pueden permanecer en el error. No aprenden como los otros chicos de desarrollo típico por ensayo de error. Vuelvo a probar hasta que me sale. Claro. Estos chiquitos pueden permanecer en el error. Entonces, ABA lo que hace es enseñar en base al éxito. ¿Cómo hacemos esto? Desglosando las conductas. Vamos a entrar más en detalle de lo que es ABA, así es, Sí. ABA. Después de la pausa, Perfecto. ¿sí? Seguimos conversando con Guillermina Lucich y Marina Varela, psicopedagogas, terapeutas ABA, justamente. ¿Son las únicas aquí en Uruguay? Que lo hacemos puramente así. Algunos usan herramientas, pero no que lo hacen totalmente. Bueno, seguimos después de la pausa.